Alejo Moreno es cineasta y seguramente muchos lo conozcáis por ser el director del documental Hechos Probados sobre la persecución de Hacienda a Agapito. Bienvenido a Libre a los 30, Alejo. Hola, gracias por invitarme. Muchísimas gracias. He de reconocer que he visto el documental varias veces, lo he recomendado por Instagram, por Telegram, por aquí por el canal lo he recomendado también, lo sigo haciendo y de hecho es sin duda mi documental preferido y por ese motivo te contacté para entrevistarte porque creo que has hecho una labor imprescindible para la sociedad y te diría más, es un documental de 1 hora y media que debería ser obligatorio de ver por todo el mundo. Pues muchas gracias. Ojalá Dios te oiga. A ver si, a ver si lo ponen en las universidades. Que siempre Pues estaría sería bien. muy necesario, muy necesario. Por si alguien todavía no lo ha visto, o si quiere volver a verlo, si te parece ponemos el tráiler que es muy cortito, que son 2 minutos, y comentamos. Yo voy a dejarme la piel porque esta agencia tributaria deje de existir. La brutalidad con que actúa esta agencia tributaria no va a seguir. Pero no les hemos contado quién es el número uno, quién es el deudor número uno de España. Se llama Agapito, sí. A mí tampoco me suena. Inició una batalla jurídica con Hacienda que duró 25 años y que ha sido su ruina. Lo que han cometido conmigo ha sido una arbitrariedad, es una barbaridad. Si quiere que su interpretación prevalezca sobre la de la agencia tributaria, tiene que lucharla en un campo de batalla muy desigual. Todo tipo de poder autoritario termina siendo arbitrario. Pasa una cosa atroz. Y muchas de las medidas que aplican para luchar contra el fraude lo hacen en contra de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Los inspectores tienen retribuciones variables por las actas que levantan. Cuanto más deuda haces que tengan los contribuyentes, con razón o sin ella, más vas a cobrar como retribución variable. Eso es un hecho así de objetivo. Imagínase usted un juez que cobrara en función de las sumas que determinara a pagar en sus sentencias. Yo no me fiaría de ese juez. La agencia tributaria ha puesto una denuncia en la Fiscalía de Madrid al jugador del Bayern de Múnich, Xabi Alonso. El titular era, la Fiscalía pide 5 años de prisión para Xabi Alonso y Gonzalo. Imagínate tu madre, ¿no? O tu padre o tus hijos cuando leen eso. La maquinaria del Estado, la administración, es un ente que es implacable. Entender o asumir como ciudadano que tu agencia tributaria lo único que le interesa es cobrar, no llevar razón. Que al fiscal lo único que le interesa es acusarte, que después pierde y no tiene ninguna responsabilidad. Que el abogado del Estado lo único que le interesa es defender a una agencia tributaria que no lleva razón. Todo eso, ¡paf!, te viene de golpe y dices, ¿dónde estoy? Contra todo esto puedo luchar. ¿Quién nos defiende de los expertos? Porque los expertos tienen que existir, pero tienen que ser responsables. Si no son responsables, entonces cuénteme usted una historia de tiranos que me voy a morir de risa. Palo y zanahoria. Eso es lo que ofrece el gobierno. Genial, Alejo. Pues este era el tráiler. No sé en qué categoría ubicarías el documental Hechos Probados. ¿En la de terror, ciencia ficción, drama, suspense? No sé si te lo has planteado. Pues la verdad es una buena pregunta porque, bueno, yo creo que desde luego tiene, si hablamos a nivel formal, es un thriller y es cine negro, claramente, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, o sea, eso no debería dar a pensar que lo que se dice en el documental no es cierto. Lamentablemente es que la realidad, bueno, se puede mirar desde esa óptica porque hay racos, es decir, porque la realidad de cómo el poder trata al ciudadano en España, probablemente también en otros países de nuestro entorno occidental, me refiero, pues hombre, se parece o se asemeja bastante a prácticas que vemos en tramas policíacas de cine negro, ¿no? Totalmente. Por poner un poco en contexto, cuéntanos sobre qué trata el documental Hechos Probados, por si hay alguien que todavía no lo ha visto. Bueno, el documental, digamos que utiliza como línea argumental el caso real de Agapito García, que es un empresario que era un completo desconocido, a pesar de su volumen y de su importancia, porque él mismo desde su carácter no era alguien muy dado a darse a conocer, aunque sí que tenía buenas relaciones, digamos, a alto nivel y todo eso, ¿no? Pero el problema con él llega cuando, bueno, la agencia le discute una operación que él había hecho y esto le mete dentro de un camino de 25 a 30 años de problemas judiciales que acaban convirtiéndole en el número uno de la lista de morosos que publicó
Montoro, ¿no? Entonces, claro, esta es la línea argumental, digamos, este es nuestro héroe, nuestro personaje, nuestro Quijote, por decirlo así, pero en realidad eso no es más que la excusa para sostener lo que es el documental, que en el fondo lo que hace es profundizar en cada aspecto de eso que le sucede a Agapito, que en el fondo no es una cosa excepcional, sino que es algo muy habitual, ¿no? Y dicho de paso, pues además también para hacer una hincapié y una reflexión en el punto en el que estamos en nuestra relación con el poder público, ¿no? O sea, con el Estado, ¿no? Concretamente. Totalmente. ¿Y por qué nace esa idea de rodar este documental? ¿Es por algún problema que hayas tenido tú anteriormente con Hacienda? No, yo no he tenido problemas serios con Hacienda. Espero no tenerlos en adelante. Aunque quién sabe. Pero vamos, desde luego no nace como una especie de gesto vengativo. De hecho, el documental Hacienda es, sin duda, Hacienda un poco son los antagonistas de la peli, pero hay más actores que si no son antagonistas, desde luego por lo menos no hacen su trabajo tal cual está previsto, ¿no? O instituciones que... Es decir, que el documental, a pesar de que Hacienda son los que inician la pelota y los que continúan, insisten y tal, yo creo que deja claro que no son más que un instrumento del Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, que al fin y al cabo hay, digamos, un malo superlativo, ya es una cosa que va más allá, que es un leviatán gigantesco y yo creo que el documental ahí, bueno, pues cuenta por qué se produce ese leviatán o qué herramientas utiliza. Entonces, bueno, no sé si he respondido a tu pregunta, pero... Sí. Ahí está, hay varios. Es que el documental es como una especie de análisis en el que interactúan muchas cosas, ¿no? O sea, de hecho, por eso la simbología de la maquinaria del reloj, ¿no? Una maquinaria que se convierte en una maquinaria completamente perfecta en cuanto a su capacidad de destruir a un ciudadano, pero que en el fondo funciona porque muchas cosas se van uniendo y claro, al final acaba siendo algo completamente opresivo contra una persona que lo único que tiene son sus propios recursos para defenderse cuando los tiene, claro, porque este es el caso de Agapito. Hay muchísima gente que no tiene esa capacidad de defenderse porque no tiene recursos, ¿no? Totalmente, es súper interesante lo del engranaje. El que vea el documental sabrá que en todo momento aparece el engranaje, ya sabemos por qué es. Te quería preguntar, ¿cómo conoces a Agapito? Bueno, esto fue una cosa fortuita, fue en una cena y me invitaron, había mucha más gente, vamos, allí, y bueno, pues él estaba allí también invitado, me tocó al lado, y era un tipo de una conversación interesante. Y bueno, él me contó, claro, en ese momento, como te digo, él por su carácter era siempre muy reservado, pero en ese momento ya estaba un poco como que, a ver, El País había publicado su foto, ¿no? O sea, vale. Habían sacado su nombre y era ya conocido, ¿no? No es que, ¿sabes? Entonces ya no podía protegerse de eso. De hecho, eso fue una tremenda humillación. Ostras. Porque todo su entorno de pronto le tildó de chorizo, ¿no? Entonces, claro, eso fue un paso adelante que yo creo que ya fue la destrucción absoluta y fue lo que motivó que él pues, me contara su historia en ese entorno donde él ya no tenía nada que perder, en el sentido de que se le habían quitado todo, ¿no? Porque ya si te quitan encima tu reputación de cara a toda la gente que te aprecia, pues qué más se puede pedir, ¿no? Y él me contaba, no, pues estoy pensando en hacer un libro y tal, y yo le dije, hombre, yo creo que esto tiene pinta de podría ser un buen documental, pero claro, yo para eso me tengo que documentar, porque tú dices que eres una víctima, yo que leche sé, ¿no? Claro. Y la verdad es que en eso él fue muy generoso, muy abierto y me dijo, no, mira, estoy tan seguro de que vas a llegar a las mismas conclusiones que yo, o por lo menos aproximadas, que estoy dispuesto a darte toda la documentación que me pidas. No te voy a decir que no a nada. Qué bueno. Y así fue. Me dio toda la documentación que yo le pedí, la pude contrastar con abogados y tal, y efectivamente aquello era un disparate. Pero digamos que no hubiese sido suficiente solamente con la cuestión de, hay un caso excepcional que resulta que tiene cierto morbo porque es el número 1 de la lista y mira qué barbaridad. No, se trataba de decir, bueno, es que aparte resulta que esto de lo que habla es de algo que nos afecta a todos. No es un caso excepcional para empezar, o sea, son muchísimos. Es decir, está muy extendido este problema, tanto que justo cuando yo estaba estudiando este asunto sale la Declaración de Granada, ¿no? Que era una publicación de 35 catedráticos de Derecho Tributario de muy distinto pelaje y corte y que todos coincidían en lo mismo, ¿no? En que aquí había un problema que ya tenía que ver con la separación de poderes, que tiene que ver con la estructura del Estado, que tiene que ver con otras cosas que no son estrictamente
la cosa de le han pedido a este señor 25 millones, sino que estamos hablando de una cosa más fundamental, que es realmente lo que hace que yo vea que hay una película que contar. Totalmente, muy interesante. ¿Y cómo, el momento que te planteas iniciar, cómo has costeado la grabación de este documental inicialmente hasta el día que se presenta? ¿Lo has autofinanciado tú? ¿Has pedido algún crédito? ¿O tienes alguna empresa? De todo hubo, porque como ha durado mucho tiempo, lo he podido hacer poquito a poco, lo que me ha permitido, o sea, ir invirtiendo yo poquito a poco. O además, en el proceso, pues lamentablemente falleció además mi madre, pues algo de dinero me quedó, lo invertí. Ostras, y lo luego siento. también entran, sí, son cosas que, en fin. Sí. Y luego después entró también un inversor privado que el hombre estará encantado de estar en anonimato, porque es un productor musical que además nunca ha tenido un problema con Hacienda. El hombre. No, pero ha sido, la verdad que fue estupendo porque me permitió continuar con el trabajo. A él le interesó mucho porque entendió muy bien también el punto de vista que te digo. O sea, que no era una cuestión de decir el señor Agapito, pobrecillo, sino, joder, esto nos puede pasar a todos, ¿no? Totalmente. De poner sobre la mesa, ¿no?, una realidad que hoy es otro, pero mañana puede ser tú. Creo que esto es lo que realmente ha hecho que sea un gran documental, el no depender de ninguna empresa o de nadie en concreto, y eso te ha permitido tener total libertad para contar la verdad realmente sobre Hacienda. Así que... La verdad, yo te digo, pienso igual que tú. O sea, Sí. quiero decir que es que no se podía haber hecho de otra manera. Ese es el tema y esa es la gran dificultad, por eso yo fui tan lentito, ¿no? Ahora a ver si, como ha tenido buen resultado, en lo que venga adelante podemos concretar más apoyos, pero claro, siempre está la dificultad que tú estás diciendo, es decir, que yo siempre, mi planteamiento siempre es, ok, pero esto no es para hablar de X, sino que en la línea editorial la marco yo. Ajá. Y claro, eso para algunos inversores posibles es como que no lo pueden aceptar, ¿no? Porque al final se trata de influir en el sentido que tú quieres. Hay mucha gente que se deja querer, yo lo entiendo, porque al fin y al cabo cuando necesitas financiación la necesitan, ¿no? Pero claro, entonces se pervierte el sentido del proyecto y Correcto. no se puede, no, entonces al final ¿para qué lo haces? Si no es el sentido, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues Precisamente... porque además, ¿sabes qué pasa? Que son temas tan espinosos que al menos yo quiero firmar lo que quiero firmar, no lo que otro quiere firmar. Pues ese otro tendrá entonces que hacerse su documental, ¿no? Totalmente de acuerdo y te doy la enhorabuena por esa libertad. Precisamente de eso te quiero preguntar, no sé si has intentado que el documental esté presente en algunas plataformas de streaming, pues, como por ejemplo como podría ser Netflix, HBO, todo este tipo de empresas o Movistar. ¿Has intentado que esté el documental y no se ha podido o no era tu intención? Sí, no, o sea, sí se intentó, claro, yo ingenuo en mi principal, no ingenuo relativamente, porque más o menos me podía esperar la respuesta, pero sí, claro que lo intenté, ¿no? Y luego, de hecho, bueno, yo cuando salgo al mercado salgo con mi propia página web. Yo no tenía ni idea, vamos, quiero decir que es un camino que voy aprendiendo porque entiendo o he comprendido que hay un camino para poder hacer este tipo de obras completamente libre, ¿no? Pero vamos, las plataformas y demás, bueno, fueron correctos y amables, pero no lo adquirieron. La única, bueno, César Vidal sí que compró el documental y lo tuvo en su plataforma, o sea que ha habido también excepciones, y luego después Idealista, como sabéis, pues lo dio gratis y eso fue gracias a que lo adquirió, ¿no? Es decir, que fue un compromiso de Jesús Encinar, que yo agradezco muchísimo, y que pues, simplemente fue porque él vio efectivamente en mi página web el documental, gracias a que se publicó en El Mundo y se publicó bastante cuando salimos, ¿no? Sobre el documental, por el tema que trataba y tal, y se interesó, lo vio, le gustó y simplemente surgió así de natural, ¿eh? O sea que por eso digo que me doy cuenta que el online, pero era algo que yo no tenía previsto, el online puede ser un camino arduo, pero que genera este tipo de sinergias que a un cineasta como yo, así como más bien marginal, pues le puede venir muy bien. Está de maravilla. ¿Has notado alguna consecuencia desde entonces, desde la publicación del documental, pues no sé, desde Hacienda, desde algún medio de comunicación, alguna empresa, que has notado algún cambio, algún rechazo?
No, yo con ellos, con la agencia no tengo relación. Sé, vamos, la justa con la gente concreta, pero sé que no ha sentado bien. Lo lamento porque creo que no comprender la dimensión del problema o ser excesivamente o de una manera corporativista en un mal sentido, porque creo que el corporativismo en su caso debería ser en favor del servicio al ciudadano, no del servicio al ejecutivo. O sea, eso me parece una cosa completamente... Totalmente. ¿no? Es una cosa que no se puede entender, pero creo que no ha sentado muy bien en general. Bueno, ya digo, además no me canso de decir en las entrevistas que yo no pretendía atacar a la agencia, sino que lo que pretendo es revelar en el fondo algo que no es solamente, como decía antes, tributario, sino que de lo que habla es del exceso del descontrol del poder ejecutivo sobre todo lo demás, ¿sabes? Y esto se ve claramente pues en este tema, pero se puede ver en muchos otros. Es mi intención, de hecho, abordar muchos otros temas donde eso se revela con brutalidad, vamos. Sin duda. Hay un momento del documental que además es mi preferido, en el que se comparan las cifras de lo que habría sido, bueno, de lo que inicialmente le pedía Hacienda a Agapito, la multa inicial, y se compara con el dinero que debe actualmente, sumando todas las costas, recargos y demás multas, y se ve claramente que la diferencia es enorme y es muy superior actualmente. Y tú le preguntas si no hubiera sido mejor pagar la sanción que le pedían el primer día. Y a lo que él te responde que eso habría sido, ¿no?, el reconocer que él es un delincuente, que es un defraudador, y él está seguro y convencido de que no lo es. ¿Cómo te quedas en ese momento con esa respuesta y qué opinas tú? Bueno, la verdad, siendo muy honesto y siendo un pelín malo, es que yo sabía la reacción que iba a generar, porque ya más o menos le conocía un poco y sabía que bueno, de hecho casi se nota, ¿no?, que está a punto de estrangularme. Totalmente. Entonces pero bueno, digamos, es una pequeña maldad con ánimo de obtener una respuesta que fuera reveladora de cara a la dimensión del problema y al carácter del personaje, ¿no? Realmente cuál es el problema de Agapito. Pues el problema es que opta por defenderse hasta las últimas consecuencias. Y claro, todo eso, como tú bien dices, le lleva a una estrategia procesal que acaba por consumirle económicamente. Entonces, yo tenía ahí en ese momento yo sabía que no se lo iba a tomar bien, ¿sabes? Porque además él es un hombre mayor, no sabe, o sea, te da una entrevista y no sabe muy bien, ¿entiendes? Tú tienes mucha más idea de cómo funciona esto, de que luego hay un montaje. Él no tiene una noción de eso, ¿sabes? Para él no está. Vamos, yo recuerdo una anécdota cuando estuvo en el juicio que sale al final. Después de ese juicio fuimos a comer y le enseñé por Twitter las cosas que decía la gente. Y había gente que decía que pagues, hijo puta, porque tal y cual, no sé qué. Y él respondía hablando al móvil. Ostras, vale. ¿Sabes? O sea, para que te hagas una idea, diciendo, mire usted, no tiene ni idea, cuando quiera le doy explicaciones. Y digo, no. Vale. Es que esto no funciona así. Yo creo que a raíz del documental habrá recibido muchísimo más apoyo, ¿no?, que crítica, creo. O al menos es lo que yo percibo. Sí, no, por supuesto. O sea, eso. Sí, ¿no? O sea, sí, sin duda. O sea, yo creo que en ese sentido le ha reconfortado, aunque él ya está tan mal que no sé si le sirve de algo, pero realmente la actitud con la que la gente mira a Agapito ha cambiado de la noche a la mañana a través del documental, eso sin duda, vamos, porque la gente ha entendido, ¿no? De hecho, es más, en las últimas publicaciones, no sé si el año pasado, me parece que fue el año pasado, que él ya no es el número 1, pero está cerca y tal. Los medios ya casi ni le mencionaban, porque como saben que, cuidado, que este tema me parece que aquí metimos la pata, ¿sabes? Y que este tío no es, ¿sabes? No es lo que nos habían contado, pues ya casi evitan mencionarle, ¿no? Porque claro, es que se les cae la cara de vergüenza un poco, ¿no? Totalmente, pues me alegro que sea así. Gracias a ti, mucha gente hemos descubierto que los inspectores de Hacienda cobran un extra en función de la cantidad de inspecciones que mandan, y no por tener razón en esas inspecciones que mandan, sino por el número, la cantidad de inspecciones que envían.
Cuéntanos en qué consiste este bono. Bueno, ese en qué consiste lo tendrán que explicar ellos mejor de lo que lo han hecho, porque, bueno, EDAF, la Asociación de Asesores Fiscales, ganó una demanda que planteó donde pedían que se esclareciera eso. Y bueno, lo ganaron y ellos han respondido, pero de una forma muy extraña, ¿no? Y EDAF sigue ahí con esa, porque al final no acaban de explicar realmente bien, ¿no? Pero lo que parece que todo el mundo tiene claro es que no es tanto el número como la cuantía lo que hace que cumplan unos objetivos que además se les pone de antemano. Por lo tanto, si yo tengo que cumplir unos objetivos, y en este sentido, muy interesante, me contaban gente que había estado desde el principio relacionándose con la agencia desde hace muchos años, que esto es una cosa que tiene que ver con una decisión tomada por Borrell, que es realmente, digamos, un poco el arquitecto de la agencia tal cual la conocemos, ¿no? Que era hacer prevalecer los perfiles dentro de la agencia de gente que sabe de economía o economistas por encima de los del derecho, ¿no? Porque al final de lo que se trata es decir, estos son los objetivos que hay que marcar. Usted tiene que llegar aquí y llegue como sea, ¿no? Y como no hay un prurito, porque usted no tiene formación de derecho, no le prevalece tanto, pues se va a saltar todas o sea, va a retorcer las posibilidades, ¿no? Que le brinda el ser un organismo tan importante como la agencia tributaria, ¿no? Claro, eso es terrible porque al final, hombre, claro, los estados ya entiendo que lo suyo es que quieren recaudar cuantas más mejor, pero no se trata de eso, se trata de recaudar ajustándose a principios básicos del derecho, ¿no? A la legislación, totalmente de acuerdo. Además, creo que esto no va ni... Porque alguien dirá, bueno, es que Alejos de derechas o Alejos de izquierdas y por eso ha hecho este documental. Yo creo que esto no va ni de derecha ni de izquierda. Se trata de decir la verdad sobre un abuso de poder que tiene el Estado sobre una persona inocente y que la estrategia es yo te envío una multa, si la pagas te dejamos en paz y si recurres porque dices que crees que eres inocente, prepárate porque van a ser años muy duros, incluso vamos a ir a por tu imagen personal si hace falta en los medios de comunicación o donde sea. ¿Por qué crees que se hace de esta forma? Bueno, por lo que te explicaba, por conseguir los objetivos, ¿no? Es decir, que si yo de hasta tengo que conseguir tanto, ¿no? O tengo unos objetivos muy claros que además me marca mi superior, bueno, pues tendré que hacerlo, ¿no? O sea que yo creo que no hay una... Bueno, y además también hay que tener en cuenta una cosa, en el momento en el que está España. España tiene un déficit descomunal, creciente, y bueno, y no tiene, que yo sepa, no es Arabia Saudí, no tiene petróleo, por lo tanto, de algún sitio lo tiene que sacar. Y bueno, entonces el único sitio al que puede recurrir es que es lo que explica Ignacio Ruiz Jarabo en el documental, que ha sido director de la agencia, es retorciendo el derecho para sacar más de lo que le corresponde, en el fondo, ¿no? O sea, forzando. Y luego también te digo, y generando una serie de, que lo están haciendo y lo seguirán haciendo, de leyes, normativas, va a complicar todavía más la cosa, enredar y de alguna forma pues liar al ciudadano, que luego después, si lo pelea, en muchos casos lo gana. Pero claro, tiene que estar dispuesto con lo árido que es eso, en defenderse durante tanto tiempo, gastar recursos, es molesto, ¿no? Y eso es una cosa que, hombre, que yo creo que de lo que habla claramente, aunque se puedan discutir detalles de lo que yo ahora mismo estoy diciendo, pero de lo que habla claramente es de una falta de, no sé cómo llamarlo, de afecto por la ciudadanía, ¿no? Es decir, o sea, oye, es una actitud autoritaria, o sea, parece que este país tiene muy poca tradición democrática real y nadie se lo cree, ¿no? O sea, que parece que todo el mundo acepta que la administración, como es el Estado, pues te puede arrollar. Y dice, bueno, esto no es así, ¿no? O sea, o no debería ser así, ¿no? No debería, correcto. Y hacer muy bien en contar la realidad. De hecho, bueno, en 2015 Hacienda publica un listado de lo que ellos consideran que son sus mayores morosos, por supuesto, para seguir, bueno, pues amenazando y presionando de forma pública a estas personas para que le paguen de alguna forma. Y en el número 1 se encuentra el protagonista de este documental, que ha sido reconocido además por la justicia en multitud de ocasiones, como muy bien se explica en el documental, que es inocente, pero aún así Hacienda lo publica como número 1. Yo, Alejo, tengo una empresa
y tengo clientes que también me deben dinero. Y si por alguna de aquellas se me ocurriera a mí publicar su nombre y apellidos en una lista de morosos, se me caería el pelo por publicar datos personales. Sin embargo, el Estado sí que puede hacerlo porque es el Estado. Esta doble vara de medir, ¿has notado que es frecuente cuando se trata de Hacienda? Por supuesto que lo es. Cuando se trata de Hacienda y de muchas otras cosas, ¿eh? Es decir, es que incluso los jueces no te miran igual. Si es un juicio entre particulares, es una cosa donde el juez no va a tolerar determinados comportamientos y tal. Sin embargo, si en la administración parece que es que hay una especie de aura, ¿no? que es la función de validez y tal, que hace que sean como santos, que entonces debe ser que lo que dicen ya tiene más validez que lo que tú dices, ¿no? O lo que tú defiendes. Y esto es tremendo. O sea, en el caso de las listas, por ejemplo, hombre, es que hasta el Consejo de Estado dijo que era inconstitucional, que eso no se podía aplicar. Pero claro, llega esa propuesta al Congreso de los Diputados, que no es más que una extensión, y sobre todo en temas de tributarios del Poder Ejecutivo, y aprueba. ¿Cómo no va a aprobar eso? ¿Cómo no va a sacar eso? Ningún partido se opuso. ¿Por qué? Pues porque es muy impopular. ¿Quién se va a oponer a eso? Pero claro, reflexionado desde el punto de vista del derecho, pues hombre, además, ¿qué es lo que se está pretendiendo con esto de publicar los nombres de la gente? Es decir, no, es que el daño es mucho mayor que lo que vas a recaudar. O sea, porque entre otras cosas es lo que se explica en el documental, lo que consigues, en el caso de Agapito, por lo menos lo que han conseguido, y supongo que en el de mucha gente, es que se te cortan las líneas de crédito. O sea, y con eso trabajan los empresarios. Entonces, no solamente ya me tienes contra las cuerdas a nivel económico, sino que es que, o sea, ya sí que no voy a poder seguir trabajando. Por lo tanto, vas a dejar de cobrar. Es un tiro en la cabeza que se está pegando la propia agencia tributaria. Entonces, no se entiende, ¿no? Porque dice, bueno, o sea, vale, yo soy para ti lo peor, tal, no sé qué, bueno, pero déjame trabajar para que pueda pagarte. Correcto. Pero si publicas mi nombre, pues evidentemente esto les consta a los bancos y evidentemente pues me estás cortando el chorro. Porque bueno, es de la situación que te deja, ¿no? Eres un posible delincuente o un posible... Claro, porque además se publicó con una cosa que hace mucho el poder, que es utilizar el lenguaje, ¿no? Porque sí, era la lista de morosos, pero en los medios siempre decían la lista de defraudadores, ¿no? Correcto. Y no era verdad, ¿no? O sea, que esto también es muy grave, ¿no? Y pasa y todo el mundo se va de rositas, o sea, no pasa nada, ¿no? Se puede. Entonces dice, bueno, pues claro, esto es un autoritarismo total. Además, totalmente de acuerdo. Además, en el documental explicas muy bien pues que Agapito termina con una vida pues completamente destrozada, con problemas familiares, incluso, corrígeme si me equivoco, llega a entrar en un manicomio, ¿es? Bueno, es un psiquiátrico, antiguamente se llamaba manicomio, pero suena como a película, pero sí, no, sí. Un psiquiátrico tal cual, o sea, quiero decir, sí, varias veces además, no solamente una, varias veces. Totalmente. No sé si sigues teniendo contacto con él y si se encuentra mejor o... No, vamos, tengo muy leve contacto con él de vez en cuando, pero vamos, nada, yo no sé, es difícil decir porque es estar en la mente de una persona, pero yo te diría que es irrecuperable, ¿no? Jolín. Está muy mal. De verdad que me da bastante pena, o sea, al ver el documental dije, ostras, ¿qué se puede hacer para apoyar a este pobre hombre que lo está pasando tan mal? Bueno, a mí me escribió una mujer por LinkedIn que si hacíamos un crowdfunding o algo así. Digo, hombre, para pagar 16 millones de euros, no sé cuánto debe todavía, 20 horas, digo, va a ser un poco complicado, ¿no? Cuando además hay gente que lo está pasando tan mal en estos momentos, ¿no? Totalmente, está difícil. Pero bueno. Recientemente hemos visto también casos pues como el del Rubius, que ha salido una noticia recientemente que Hacienda sigue detrás de él por unas facturas de 2013, de hace casi 10 años, y seguro que hay cientos de casos más que no son tan conocidos. No sé si crees... Cientos. Hay miles y miles, que va, cientos, hay muchísimos. No, sí, pues vamos, a mí lo que me llega y lo que me hacen contar además los abogados que son quienes están en contacto con todo este tema, ¿no? Y luego sí, y no solamente por grandes cuantías, sino por pequeñas cosas, o sea que, pero claro, se va sumando eso a que te lo piden 4 años más tarde y pues claro, la pelota, si eran 1.000 euros, resulta que ahora son 10.000, o sea, que es así, ¿no? Entonces, claro, dices, joder, o sea que está afectando a mucha gente, ¿no? Sí, sin lugar a duda. Me dejaste caer la primera vez que te contacté que podría haber una segunda parte del documental Hechos Probados, no sé si eso es así.
Y sí, bueno, de hecho la voluntad, aparte de que efectivamente va a haber un capítulo más, es una especie de epílogo largo que se va a dar como serie por capítulos en YouTube, en el canal Weimar, que es Weimar, como se dice. Pero Weimar, vale, lo que tenemos atrás. Ahora te quería preguntar mira, sobre qué es. Justamente, parece que ahora me estoy yo poniendo en medio. Pero sí, y ahí lo vamos a dar, y bueno, la cosa es seguir dando material cinematográfico, de corte documental, de análisis de abusos de poder, ¿no? De abusos de poder al ciudadano. Qué guay. Y sí, esa es un poco la voluntad, seguir por ahí. Y luego, pero luego ya no solamente de Hacienda, sino quiero decir, en general. O sea que por eso se llama Proyecto Weimar o Weimar, porque es un poco una especie de metáfora, vamos, salvando las distancias, pero sí como decir, bueno, esto se empieza a parecer bastante a aquella república que parecía garantista y que sin embargo fue el paso antes del totalitarismo ya desmedido, o por lo menos que no supo evitarlo, ¿no? Y claro, en Weimar pasaba un poco como ahora, no había instituciones que aparentemente eran garantistas, pero que luego después en la práctica no lo eran. Es decir, hay ciertas connotaciones que son parecidas y un poco es por conectar a la gente con esa idea que pueden pillar rápido, ¿no? ¿De qué se trata aquí? Pues de denunciar, arrojar luz a aspectos que los medios de comunicación no analizan y además hacerlo con el mismo punch que hechos probados, de manera rigurosa, fuego lento, todo esto, ¿no? Entonces, qué bueno, súper interesante. Pues yo voy a estar súper atento. Dejaré el enlace en la descripción porque creo que esto le va a interesar a todo el mundo. De hecho, los que estén viendo este vídeo probablemente ya conocían el documental Hechos Probado porque lo había recomendado en multitud de ocasiones. Y me encantaría que siguieras manteniendo pues esa imparcialidad, esa libertad a la hora de informar, sin ninguna presión de nadie. Y por tanto te pregunto cómo podemos apoyar el proyecto para que sigas realizando todo este tipo de acciones. Sé que el documental es baratísimo para todo lo que te aporta, de verdad. O sea, no sé si son 4 euros, 5 euros el verlo. La versión, sí, con todos los extras y tal. Bueno, pues la verdad es que estamos en eso. Bueno, vamos a sacar, para empezar vamos a sacar ya está, un libro DVD que es una edición coleccionista, no es barata, pero está pensada precisamente para gente primero porque está constituida como una obra en sí misma, porque es un libro que contiene artículos, contiene reflexiones de Miguel Ancho Bastos, por ejemplo, de Ignacio Resarabo, de Estela Raventós, que es la presidenta de la EDAF, y luego pues, contiene todos los extras y todo eso. Y claro, no es barata tanta cosa porque está en una edición bastante lujosa y también porque se trata de sacar rendimiento para apoyar futuras obras que estamos en ellas ya, ¿sabes? Para lanzar con mayor firmeza el canal Weimar, ¿no? Y luego después ahí en la web también tenéis que puedes encender una vela por Weimar, por decirlo así, es decir, arrojar un poquito de luz. Eso te iba a preguntar en qué consiste, porque he visto aquí en la web que ya está el libro de DVD en preventa, que yo al terminar esta entrevista lo voy a comprar porque me hace muchísima ilusión no solo tenerlo, sino apoyar toda esta labor que me llena muchísimo. Y quería preguntarte por las velas, ¿en qué consisten también? Bueno, esto fue una ocurrencia que tuvimos, que bueno, como digamos, el emblema de Weimar tiene que ver con la luz, tienes una llama encendida que revela una especie de prisión, ¿sabes? Y es como, entonces dijimos, ¿qué podríamos hacer para animar a la gente que igual no puede, no quiere gastarse lo que cuesta un libro de DVD, pero sí le apetece echar una mano? ¿Qué podemos hacer para que adquieran algo que sea chulo, simbólico? Entonces es que tú adquieres una vela de esas y se une a un sitio donde hay un montón de velas, bueno, donde se van sumando las velas. Cuando llegamos a tener toda una serie de candelabros, por decirlo así, ya se ha cumplido un objetivo y entonces lo ponemos en marcha y lo damos en abierto, porque esa es una de las cosas que yo quiero hacer, es la filosofía de Weimar, que además mucha gente me lo decía con hechos probados, que una de las críticas de la gente y tal era, es que no lo das en abierto. Claro, es que, joder, esto es carísimo y yo tengo que rentabilizarlo porque es mi independencia. Si no procuro que esto funcione, no voy a poder seguir haciéndolo como lo he hecho y tú lo has descrito antes, ¿no? Entonces, claro, pero al mismo tiempo entiendo la crítica y me parece correcta y me parece legítima, pero al mismo... Entonces, Weimar es precisamente un paso hacia decir, venga, vamos a dar contenidos en abierto, ¿no? Vamos a dar contenidos para todo el mundo. Entonces, esa es la idea. Entonces, es una manera de ofrecerle a la gente la posibilidad que apoye esa idea.
Qué guay, qué guay. Pues animo a todo el mundo, de verdad, que se sume. Yo ya te digo, me apetece, al terminar la entrevista compraré este DVD que está en preventa, me apetece muchísimo. Por el apoyo, además, que me encantaría que continuases con esa imparcialidad. Y me gustaría además también, Alejo, entre todos los que comenten en este vídeo en las próximas 24 horas, es decir, desde la publicación del vídeo a las 24 horas, me gustaría pagar yo el acceso al documental a alguien que no lo haya visto, o que si lo ha visto, pues que se lo regale a algún conocido, algún amigo que crea que le pueda abrir un poco los ojos. Así nada, que... lo invito yo. Si me das la... No, por favor. No, por favor. Si no parece que estoy aquí de recaudado, parezco la agencia tributaria. ¿Qué va? Al revés. De hecho, que te lo agradezco que vengas al canal y es necesario hacer ver esto, bueno, a gente como tú, que hace falta más gente como tú que, bueno, pues que no tenga miedo a contar la verdad, el que sea independiente y que realmente informe de manera veraz. O sea que te doy la enhorabuena. Todo el mundo a comentar, de verdad lo pagaré yo porque hay que contribuir también, Alejo. Te lo agradezco tu voluntad, pero hay que contribuir. Y de verdad, ya impaciente por ver la siguiente edición, los siguientes proyectos. Vamos a ver qué tal salen. Hay mucho, ¿sabes? Lo bueno barra malo es que, por desgracia, hay mucho donde fijarse, porque hay muchas cosas que no funcionan bien, ¿no? O sea, porque entre otras cosas, probablemente es porque el derecho en sí no es uno de los temas, digamos, de conversación o que esté en boca de los medios. Y claro, al final el derecho, que dices, está como, parece que estamos hablando de apegadas, no sé, tradiciones antiguas y cosas así como polvorientas y no sé qué. Bueno, resulta que es lo único que te defiende de las arbitrariedades del poder, ¿no? Y precisamente por eso hay una intención clara de que la gente no tenga formación esencial. Sin duda. Hace falta saberse todo el código penal, ¿eh? Sin lugar a duda. Unas nociones de decir, oye, esto está previsto precisamente para frenar la arbitrariedad de que tiene de facto mucho más poder que tú, ¿no? Entonces, claro, cuando ves que hay tantos ataques públicos al derecho en todas sus formas y tal, velados y no velados, o simplemente no se menciona en los medios como algo a reivindicar, pues ahí hay que ponerse alerta, ¿no? Y esa es la voluntad de hacer esto. Pues te doy la enhorabuena, de verdad. Gracias por tu valentía y libertad que demuestras. Hace falta, como te digo, más gente como tú que informe de esta manera. Y enhorabuena de nuevo por el documental Hechos Probados. Mucha suerte con el proyecto Weimar. Todo mi apoyo. Dejaré todos los enlaces por abajo para el que quiera comprar el DVD edición limitada o apoyar con una vela. Son 3 euros, creo que he leído. O comprar el documental. Es imprescindible, de verdad. O sea, no puede haber nadie que no haya visto este documental. De verdad que el que no lo haya visto lo tiene que ver sí o sí. Muy bien, pues muchas gracias por el apoyo. Es muy imprescindible que entre todos echemos nuestro granito de arena en la medida de lo posible. Yo creo que sí. Sin duda. Muchísimas gracias, Alejo, y espero tener noticias tuyas muy pronto. Muy bien. Un abrazo, gracias.